ahora. Desde ahora. Ya, chiquillos, desde ahora estamos grabando, ¿cierto? Ahora para los chicos de internet somos Ángel, o sea, él es Ángel, yo Felipe, y vamos a ser sus tutores durante lo que va de este semestre. Bien, hoy día vamos a hacer la primera clase que es de introducción a la física, vamos a abordar los conceptos súper básicos. Entonces, bueno, yo creo que todavía un poco está grabado en en la mente el nombre de PSU. Eh, pero el nombre de la prueba cambió, ahora es la PDT, ¿cierto? No PTU. La PDT, que es el nombre oficial que le dio el DEMRE, ¿cierto? Y es un cambio bastante drástico, o sea, no es tan drástico, pero es una prueba que es distinta. Cada vez la prueba está evaluando, entre comillas, más habilidades, y estamos pasando por cambios curriculares súper fuertes en el colegio. En el colegio, si se fijan, ustedes ya deben haber vivido, los que van en cuarto medio, que en tercero y cuarto medio, en especial hubo cambios en ciencias. Las tres ciencias dejaron de ser obligatorias y ahora tienen ciencias para la ciudadanía, lo que fue un cambio bastante grande. Entonces, el año pasado hicieron un ajuste curricular, el DEMRE, y el DEMRE hizo un mix entre el currículum viejo y el currículum nuevo. Y para decirles que el temario del DEMRE hasta hoy día, 5 de abril, todavía es incierto. O sea, no sabemos cuál es el temario a ciencia cierta. Puede cambiar. Bueno, lo importante es que las primeras clases sí o sí van a entrar, ¿ya? Pero pueden haber pequeñas variaciones de acuerdo, debido al periodo de incertidumbre que estamos pasando. Así que yo acá les voy a mostrar un calendario, que básicamente es el calendario básico de trabajo. Todo esto está sujeto a cambios. Si se fijan acá, tenemos hoy día 5 de abril la clase de introducción a las ondas, o sea, perdón, de introducción a la física, y desde el 12 de abril nosotros vamos a partir con nuestra clase, con nuestra primera unidad, que es la unidad 1, la unidad de ondas, que va a durar del 12 de abril hasta el 3 de mayo. Aproximadamente en mayo esperamos tener el calendario oficial, ¿sí? Eh, Cosas que nos interesan a nosotros, ¿cierto? Ver acá, si se fijan, que son la PSU de ciencias tiene 4 ejes y solo 3 de ellos entran en el calendario común. El eje 1 es el eje de ondas, el eje 2 es el eje de mecánica, que incluye cinemática y dinámica. Todo esto es lo que se llama mecánica. Y el eje de energía, que es el tercer eje. Y el cuarto eje es el que entra en el módulo electivo, que es el eje de electricidad y magnetismo. Para que se hagan una idea, tenemos aproximadamente 5 preguntas de ondas. Tenemos aproximadamente 8 preguntas de mecánica, es decir, entre la unidad 2 y la unidad 3 hacen 8 preguntas. Y tenemos aproximadamente 5 preguntas de la materia de energía. Entonces, si se fijan, son bastantes temas. Y la verdad es que es bastante incierto qué tema va a entrar más y qué tema va a entrar menos dentro. La cantidad de preguntas es fija, chiquillos. Es fija siempre. Entra 5 preguntas de onda, entra 5 preguntas de energía. Lo que pasa es que de las 5 preguntas pueden ser de cualquier cosa. Pueden ser, no sé, podrían ser 4 de trabajo y potencia y una de dinámica en la Tierra. Es decir, y también depende de la forma que le entre. Entonces, nosotros vamos a abarcar todo el temario, y si tenemos que hacerle cambio al temario, ahora en lo que viene en mayo, le haremos los cambios y ajustaremos el calendario. Pero por eso les aviso ahora mismo que todavía estamos en una cierta incertidumbre. Todos los preus, ni el Pedro Valdivia, ni el CEPECH saben realmente lo que va a pasar. Así que nadie tiene ventaja en ese sentido. Bueno, entonces les dejo abierta una duda, si es que alguien tiene alguna duda acerca del programa, del calendario.
¿Alguna consulta antes de que partamos ya en sí la primera clase, que es la clase de introducción? Sí. Se verá todo 10 de 10, sí, todo vamos a verlo. De hecho, yo creo, bueno, tampoco les quiero decir mentiras, pero yo creo que vamos a extender el calendario. Es decir, nosotros tenemos programado para ver hasta el 13 de septiembre física común. ¿Sí? Los ensayos los coordina el preo en general. Falta el ensayo diagnóstico, que es el primero que se va a hacer, y creo que se hacen como 4 ensayos al año. ¿Ya? Son 4 jornadas de ensayo. Nosotros queremos expandir ahora el calendario que vamos a realizar, pero es incierto todavía. De hecho, esto es algo también que nosotros nos tenemos que poner de acuerdo con las otras ciencias, porque todas las ciencias vamos coordinadas. Entonces, sí, estas clases, por ejemplo, sí. Sí, en el Moodle ya está subida esta primera clase. Está en formato PowerPoint y en formato PDF, para que cualquiera la pueda ver. ¿Ya? Pero eso. Entonces, le comenzamos a la clase. Acá una duda más, gracias. De nada. Entonces, bueno, dándole la bienvenida al curso de física, cuando nosotros queremos hablar de física, nosotros tenemos que ver a la física como una ciencia natural. Entonces, bueno, la base de el eje de toda de la prueba de ciencias es que ustedes tengan, aparte de conocimientos científicos, que ustedes tengan habilidades científicas. Entonces, eso requiere primero conocimientos de qué es la ciencia, de que sepan más o menos los pasos, porque la PSU, a pesar de todo, de que las habilidades científicas pueden no preguntarse directamente, muchas veces sí les piden definiciones acerca de lo que es una hipótesis, acerca de lo que es un procedimiento experimental, etc. Entonces, lo natural es que nosotros al principio demos un pequeño recorrido de lo que qué es la ciencia, ¿cierto? Es la primera pregunta que nosotros nos realizamos. Entonces, ciertas definiciones hay un montón. Este es un problema, ¿cierto? Epistemológico. Hay peleas, ¿cierto? Con esto. Pero yo, por ejemplo, esta es una definición súper, no se la tienen que aprender de memoria ni nada. Pero para mí, o sea, la ciencia es una forma en la que nosotros conocemos a la naturaleza. Es decir, nosotros conocemos a la naturaleza y generamos un conocimiento fidedigno. Hay otras formas que nosotros podemos conocer la naturaleza que no necesariamente creen un conocimiento fidedigno de ella. Entonces la ciencia es este sistema ordenado de conocimientos que nosotros producimos a través de la investigación de los sistemas naturales. Disculpen, chiquillos, que a veces entra gente y los tengo que admitir, ¿ya? Entonces, por si me ven que me pausa un poco. Y lo importante, ¿cierto?, es que la ciencia surge de esta necesidad de conocer a la naturaleza, de esta necesidad del humano, que el humano es innatamente curioso. Por eso esta es una frase que ustedes van a ver en todos lados, que la base de toda la ciencia es la curiosidad, el querer saber lo que hay detrás de lo que nosotros podemos observar. Entonces este es como el corazón que nosotros tenemos de la ciencia. Los conocimientos que nosotros obtenemos a través de la ciencia vamos a llamar que son los conocimientos científicos, que son distintos a otros conocimientos. ¿Cuáles son las cualidades que nosotros decimos que tiene el conocimiento científico? El conocimiento científico tiene su primera cualidad, es que es falsable, es decir, que puede ser puesto a prueba. Es decir, el conocimiento científico puede ser cuestionado. Por ejemplo, al contrario de lo que se creía, ¿cierto? No sé, quizás ciertos pensamientos religiosos que muchas veces no se podían cuestionar, la base de la ciencia, una de las bases del conocimiento, es que este es cuestionable y debe ser puesto a prueba, de hecho, para tener validez. Lo siguiente es que sea objetivo. O sea, no responde a
no responde a percepciones personales, sino que responde a los hechos, se basa en hechos. Acá hay una pregunta. Exacto, no es una opinión. Y los tercero es que es reproducible. Yo puedo tener, ¿cierto? Un conocimiento que yo digo que es cierto porque pasó una vez, ¿cierto? Un hecho, pero ese hecho no tiene que solo pasar una vez, sino que tiene que ser una realidad que se pueda repetir. Y que si otra persona quiere volver a ponerlo a prueba, tiene que tener resultados similares, obviamente, si las condiciones de experimentación son similares. A eso se refiere la reproducibilidad del conocimiento científico. Las respuestas a las interrogantes en ciencia se basan en la experiencia y la experimentación. Y esto quiere decir que los conocimientos científicos son empíricos. La palabra empíricos, chiquillos, significa que viene de la experiencia. Es decir, todos los conocimientos de la ciencia provienen de la experiencia. Eh, Ahora una pregunta que les hago a ustedes. Bueno, estas son varias preguntas que orientan un poco la clase, pero a esta se la hago directamente a ustedes. ¿Qué procedimiento nosotros utilizamos para obtener conocimientos que sean válidos en ciencia? ¿Cómo nosotros obtenemos los conocimientos? El método científico, una de las formas. Eh, Nosotros, ¿cierto? Tenemos el círculo de Wallace, que es básicamente una parte del método científico en el que nosotros tenemos los dos tipos de razonamiento que utilizan las personas. Tenemos el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. Acerca del renacimiento inductivo, ¿cierto? Nosotros a partir de la reconectación, a partir de la recolección de datos, dije recolectación, a partir de la recolección de datos nosotros tomamos estos datos y los interpretamos. Y nosotros los generalizamos, contrastándolo con cierta hipótesis que nosotros podemos tener. Es decir, nosotros vamos desde casos particulares y nosotros lo vamos generalizando. Varias veces, repetimos. Entonces acabamos desde casos específicos hasta casos generales. Esto es la inducción. Y la deducción, que es más utilizada en otras áreas de las ciencias naturales somos principalmente inductivas. Y la deducción es una herramienta que nos permite a nosotros, a partir de las teorías que se generan en ciencia, es decir, de conceptos generales, nos permiten generalizar, ¿cómo se llama? Obtener ciertas como, entonces a partir de esto, en este caso específico, ¿qué pasaría? Y nosotros generamos hipótesis para casos específicos. Y se repite el ciclo. Todos estos chiquillos se repite, ¿cierto?, en el método científico. El método... Dame un, Sí, dame un minutito esperando que no se me corte el internet. dale, dale. Para poner todo esto como de forma que lo vean más concreto, imagínense que Felipe me llama por teléfono y me dice, Ángel, yo me puedo comer 5 completos sin vomitar. Eso es un hecho objetivable, son 5 completos. Y como habíamos dicho, es falsable, por ende yo lo puedo poner a prueba, y eso es lo que debo decir. Digo, ¿será capaz de Felipe realmente comerse los 5 completos? Entonces hago todos estos mecanismos y digo, ya muy bien, primero veamos si Felipe puede comerse los 5 completos. Lo invito a los 5 completos o se los prepara como sea y veo que se los puede comer. Y uno diría, ya bien, ese es un hecho aislado de una sola persona, que es lo que estaba intentando diciendo, que es lo que está queriendo decir Felipe del proceso deductivo. ¿Esto sería posible entonces? Que otras personas o que todos los seres humanos puedan comer 5 completos sin vomitar. Y es ahí donde yo empiezo a hacer este cuestionamiento y ponerlo a prueba. Agarro una cantidad de voluntarios y digo ya, cómanse los 5 completos. Y veo que todo el mundo se puede comer los 5 completos. Bien, ya. Ahí tendría una teoría de una persona puede comer 5 completos sin vomitar. Y lo estaría sacando. Y hubiese utilizado el método científico que sería el mecanismo de
tengo esta teoría en base a este hecho que me llama la atención, que es el Felipe que se comió los 5 completos, y voy sacando conclusiones, voy haciendo pruebas. Eso es lo importante de esto. Si bien uno ve la ciencia siempre como algo súper lejano de gente que utiliza bata y de repente hasta corbata, créanme que esto lo ocupan ustedes a diario. Probablemente cuánto van probando, cuánto pueden aguantar sin quemarse en el sartén, ahí van viendo con la cantidad de manos, van haciendo distintas pruebas, quizás no con unas medidas exactas, que sería como la parte que nos estaría faltando, pero lo van haciendo. Esto es algo que se utiliza día a día. Así que intenten de siempre ver si es que lo utilizan en el día a día, bajarlo y analizarlo. Así. Eso. Continúa nomás, Felipe. Gracias, Ángel. Sí, disculpe. Más encima, bueno, en otra noticia llegó la información de que al profe de Física 3 se le reinició el computador, pero o si tienen amigos de Física 3, avísenle, chiquillos, que el profe va a volver y que tuvo un pequeño problema. Eso. Eh, entonces, continuando con ya el método científico propiamente tal, eh, ¿no se llama? Nosotros básicamente tenemos, el método científico no es como un sistema rígido, pero es como una guía que nos brinda un esquema que es ordenado para que nosotros podamos seguir este protocolo y obtener conocimientos válidos. Los pasos básicos son básicamente la observación, la delimitación del problema, la formulación de la hipótesis y el diseño experimental, la obtención de los resultados y finalmente la formulación de las conclusiones. Eh, generalmente, Se como... le, ¿Sí? no, eso, se le ocurre más o menos, si se acuerdan del ejemplo del Felipe con los 5 completos, de cómo serían las partes, cómo estarían más o menos el ejercicio que se hizo. La observación, está el fenómeno, que es lo que describe Felipe, que se come los 5 completos, delimitación del problema, los completos, en este caso, cuántos completos se puede comer alguien sin vomitar, si se puede comer los 5, la formulación de la hipótesis, en este caso sería, no se puede, o quizá alguien puede decir sí se puede, yo diría que no se puede comer 5 completos. Entonces el diseño experimental, agarro a estos voluntarios y luego veo los resultados. Y aquí uno puede complicar las cosas diciendo que alguien se comió 6 completos, otro vomitó a los 3, y aquí se nos enreda toda la ciencia y se viene al mundo de la estadística y cosas muy bonitas, o muy raras, como la quieran ver. Dale nomás, De hecho, dale nomás. gracias, Ángel. Eh, sí. Disculpa, Ángel, que parezca un poco off cuando estáis hablando, pero aprovecho de ahí como para ver cómo va evolucionando los otros cursos que nos estén quemando en caos. Chiquillos, esto es solo porque el primer día. Después todo va a estar, todo va a funcionar como va a fluir. Mejor que el internet. Exacto, mejor que el internet de la Ángel. Entonces, eh, continuando, o sea, como ya para, aparte de concretar un poco lo del ángel en un caso más general, lo que nosotros siempre tenemos es, el primer paso es que nosotros, como yo les dije, toda la base de la ciencia es la curiosidad. Entonces nosotros observamos un problema que a nosotros, o un fenómeno. Los fenómenos son fenómenos y nosotros los transformamos en problemas. Eh, y aparte yo de observar este fenómeno y de escribirlo, las partes básicas, yo recolecto lo que se sabe ya. Nosotros no somos como los primeros científicos, ¿cierto? Que no tenían nada. Nosotros tenemos una gran ciencia que está construida detrás. Entonces nosotros podemos investigar los antecedentes a ese problema. Una vez que ya sabemos, nosotros tenemos nuestro fenómeno, nosotros delimitamos el problema. Es decir, nosotros ya concretizamos qué parte del problema nosotros queremos estudiar. Uno nunca puede estudiar todas las aristas. Uno siempre tiene que seleccionar las cosas que uno quiere estudiar. Entonces, este es el paso en el que uno delimita el problema. Una vez que nosotros delimitamos el problema, nosotros le buscamos respuesta a este problema. Es decir, se genera una lluvia de ideas. En esta lluvia de ideas surgen lo que nosotros llamamos son las hipótesis.
que en este caso, creo que en el caso del ángel, si no me equivoco, y por favor Ángel, corrígeme, es que se puede comer completo, 5 completos sin vomitar, creo. ¿Eso era? Exacto. Esa es la hipótesis, por ejemplo, que del problema que se observa, esa es la hipótesis que se propone. Se pueden proponer muchas hipótesis, y la hipótesis en general uno selecciona una que se pone a prueba para ver si esa funciona. Una vez que yo tengo la hipótesis, yo realizo una predicción. Acá hay una pregunta. Ruth, bueno, retrocediendo. Acerca de la delimitación del problema es que uno no puede estudiar todas las aristas de un problema a la vez. Si nosotros queremos estudiar, si nosotros queremos estudiar un problema grande, no sé, pues, por ejemplo, voy a poner mi caso. Yo quiero estudiar el mundo de las celdas solares. Yo investigo esto. Hay muchas aristas que estudiar a partir de las celdas solares. Eh, Por, si quieres la veo, la hipótesis se plantea como una pregunta, como un hecho aislado. Vean, miren, mejor algo, algo un poquito más sencillo, porque no sé si alguien sabe cómo funcionan las celdas solares. Dale. Imagínense que nosotros queremos observaciones y antecedentes. Alguien vio que cae agua del cielo, ¿ya? ¿Ustedes han visto caer agua del cielo? Me imagino que sí, en algún momento. Así que cayó agua del cielo. ¿Por qué cayó agua del cielo? Esa sería como la pregunta. La delimitación del problema, al buscar antecedentes de por qué se produce este fenómeno de caída de agua del cielo, uno diría, esto es la lluvia. Y junto con esto, uno sabe que hay un proceso de formación de las nubes, hay un proceso de vientos de fondo, cambios atmosféricos, y uno diría, esto cada vez va aumentando. Y uno puede decir incluso, ya, pero esto depende también del calentamiento global en relación al océano, las corrientes de fenómeno, por ejemplo, del Niño, el, la corriente de Humboldt también, y puedo seguir. Pero entonces quedaríamos, ¿cuál va a ser el problema? ¿En qué me voy a enfocar? Y uno dice, yo quiero saber por qué diablos cae agua. O sea, hay nubes, hay agua volando, literalmente hay agua volando sobre sus cabezas, gente. ¿Y por qué cayó esta? Y esa sería mi hipótesis. Y ahí sería la delimitación del problema. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que cambia del agua que está flotando arriba mío para que caiga? Ahí estamos delimitando el problema. Y ya sabemos de qué enfocarnos. Si yo lo quisiese delimitar de otra manera, diría ya, ¿cómo diablos llegó el agua arriba mío? Y ahí uno diría, el proceso de formación de nubes es mi problema. Y uno estaría bien. Y ahí, en base a esto, unas hipótesis. Por ejemplo, yo digo que el agua que está arriba mío cae porque pasa un avión. Entonces, pasa un avión justo en esos momentos y tira algo. Entonces, la hipótesis sería de esa, la lluvia se produce porque pasa un avión. ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Qué es lo que necesito para hacer eso? Es lo que continuaríamos a leer. Me pegué. Sí, pero ahora estás. Ah, Volví. ya. Por Ángel, eso. ¿estás? Sí, sí. No, dale al Ah, avanzar. ya le. Ya, Ya. ya bueno. O sea, avanzo con la clase, Ángelo. Sí, dale no. Ya. Gracias. De hecho, me pareció. Me gustó el ejemplo de las nubes. Bueno. Entonces, bueno, acá. Bueno, el Ángel plantea una hipótesis, po. Que, por ejemplo, él respondió una hipótesis. Cayó el agua porque pasó un avión. Y ahí él podría generar su respuesta. Eh, Como respondiendo a Rocío, la hipótesis se plantea como una respuesta a la pregunta. La hipótesis siempre responde a la pregunta. Entonces lo más correcto es plantearlo como una afirmación. Hay gente que publica hipótesis como preguntas, derechamente. Pero eso es como ya un tema de estilo y nosotros no queremos entrar como en esa discusión de que si las hipótesis pueden ser preguntas. Por definición, la hipótesis es una respuesta. Es lo que puedo ofrecer como respuesta a eso. Bien,
una vez que uno tiene esa respuesta, es una respuesta sin fundamento. Entonces uno tiene que poner la prueba. Entonces, acá si se fijan dice predicción. Eh, lo que pasa es que si yo quiero poner a prueba mi hipótesis, yo tengo que diseñar un experimento en el que yo pueda, entre comillas, imaginarme un poco el resultado, como para comprobar eso. Entonces, no sé, pues, ¿qué imaginaría para comprobar la hipótesis del ángel? Yo me imagino, ya, pues voy a hacer que, voy a esperar que haya un día con hartas nubes y voy a hacer pasar aviones, pues. ¿Cachai? Todos los días con nube a ver si el avión es lo que está causando en eso. Entonces, eh, mi hipótesis esa es que, o sea, perdón, disculpen por usar esa palabra inglesa. Yes significa como mi adivinación o mi predicción, literal significa predicción. Mi predicción es que eh, cuando pase el avión va a empezar a llover, por seguir el ejemplo. Entonces, yo diseñé ese experimento en función a la predicción que yo hice. Y ahí está el diseño experimental. Acá, entre el paso en el que yo paso de la hipótesis al diseño experimental, yo tengo que definir las variables que voy a estudiar, ¿cierto? Y los grupos. Esto es un paso, en especial cuando uno está planteando una investigación que se va a hacer. Acá uno tiene que definir las variables y los grupos. Una vez que ya tengo definido esto, procedo a la experimentación y de la experimentación se obtienen los resultados. Los resultados posteriormente se interpretan, se analizan y se generan conclusiones. Estas conclusiones, dependiendo ya de cuál fue el nivel de tu investigación, de qué tan amplia, por ejemplo, puede ser una conclusión súper particular o puede ser una conclusión más general. Eh, no sé, pues quizá mi resultado del experimento es que los aviones no hacen llover. Y entonces eso no pasa, entonces refuté mi hipótesis. Pero yo le digo al Felipe, es que depende de una variable que él no vio, que es el tamaño de los aviones, que son los aviones jumbo, los gigantes, estos que casi llevan como 1000 pasajeros, hacen llover. Y Ex- Felipe tiene que volver a hacer todo para demostrarme que no. Eso Exacto. sería un control de las variables, y eso serían las conclusiones que uno puede sacar, considerando siempre las variables que uno va a tener. Porque Mm. también yo le puedo decir, es que depende de qué color sean las nubes. Ah, ¿ven? Te pillé ahí, te maté. Ya, perfecto. Entonces, bueno, eso es si se repite el ciclo, o sea, la ciencia es siempre un ciclo que va generando siempre nuevos planteamientos. Igual no significa que estos planteamientos o de mi solo experimento, los experimentos siempre se suelen publicar, bueno, eso es mentira, hay muchas cosas que no se publican eh, y se pueden hacer revisiones, etcétera. Y ya cuando tenemos cosas más grandes ya se pueden formular leyes, principios, teorías, etcétera. Ya como conclusiones más generales, que solo, por ejemplo, una simple publicación. Eh, y este es como el esquema general de esto. Es todo un proceso muy, muy grande. Bueno, acá en el diseño experimental nosotros tenemos, ¿cómo se llama? El manejo de variables. Y acá esto es un lenguaje que usa harto las pruebas de transición. O sea, bueno, usaba harto la PSU. Ahora la prueba de transición no es tanto. Pero, ¿qué cosas podemos decir acerca de esto? Cuando nosotros estamos haciendo un experimento, tenemos que definir nuestras variables. En general, lo más importante es definir la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente es lo que nosotros conocemos como la causa, ¿cierto? Y es lo que nosotros manejamos. Y esto es lo que genera un efecto que es medible. Y la variable dependiente es el efecto, que es la respuesta a consecuencia de la manipulación de la variable, o sea, de la variable de arriba. Y por lo tanto, no se puede manipular. En el caso, por ejemplo, del avión, la variable independiente es el tráfico de aviones, es el que yo puedo controlar. Si yo quiero hacer mi experimento y ver cómo los aviones afectan eso, entonces los aviones son mi variable independiente, es decir, si hago pasar un avión, y en este caso la variable dependiente es la caída de la lluvia,
que es como el efecto. Si ustedes se fijan, uno no puede manipular la lluvia, sino que la lluvia surge como respuesta natural eh, de yo haber manejado el flujo de avión, pensando eso. Claro. Sí, bueno, disculpe, bueno, es un ejemplo de juguete, pero está bien. Y luego están las variables controladas, que son las variables que nosotros mantenemos fijas en los experimentos. Es decir, por ejemplo, no sé, nosotros vamos a realizar solo los experimentos los días que hayan 25 grados, ¿cierto? Porque quizá la temperatura también influye. Entonces, no es algo que yo quiera estudiar la temperatura. Yo solo quiero estudiar el tráfico de aviones respecto a la lluvia. También la altitud a la que vuelan los aviones, el tamaño de los aviones puede ser. eh, Cosas así que mantengo fijo porque no es lo que quiero estudiar, básicamente. No quiero estudiar el efecto de esas variables. Yo quiero estudiar el efecto eh, de una sola respecto a la otra. Y en general, si yo quiero hacer varios estudios que manejen varias variables, tengo que hacer estudios independientes. Eh, una vez eso, están los grupos experimentales, que el tema de los grupos, no, esto siento que es como un tema más biológico. En física, por ejemplo, no sé si trabajamos tanto con esto. Eh, pero siempre hay un grupo experimental y hay un grupo control. El grupo experimental es donde nosotros hacemos todo el experimento. Y el grupo control es una referencia a la que no le hacemos nada. La dejamos en las mismas condiciones del experimental, pero no le hacemos nada. Es como el típico cuando se hace experimentos con ratones o con seres vivos, que el grupo experimental a los ratones que le hacen cosas, así como le inyectan cositas y está el grupo de los ratones que tienen, entre comillas, las mismas condiciones, eh, y, pero nosotros no le inyectamos nada a esos ratones, sino que son los ratones sin manipular. Entonces, no sé, pues si eventualmente en nuestro experimento, no sé, vemos apariciones de tumores eh, en nuestro grupo experimental, después vemos los del grupo control, y si vemos que, por ejemplo, los del grupo control también tienen tumores, que quizá lo que sea otro factor que yo no estoy considerando, sino que quizá todos estos ratones eran propensos al cáncer, etcétera. Entonces lo que yo hice no afectó. O puede ser que realmente eh, yo sí estaba en lo cierto. Entonces el grupo control me sirve para contrastar los resultados que yo obtengo del grupo experimental. ¿Ya? Pero esto no es siempre en todos los estudios. El manejo de variables casi siempre, pero el caso de los grupos no es algo tan universal. O sea, bueno, yo creo que siempre uno puede definir un grupo experimental y un grupo control. Pero hay muchos experimentos que no tienen un control. Eso. ¿Algo que agregar, Ángel? ¿No? No, por el momento no. Ya, súper. Bien. Y finalmente nos vamos a pasar a los modelos, ley y teoría. Estas son definiciones, básicamente, que nosotros hacemos. ¿Ya? En general, un modelo, chiquillos, estas son cosas que siempre aparecen en las pruebas de transición. Los modelos son representaciones de la realidad. Pueden ser una representación abstracta, puede ser una representación conceptual, visual o gráfica. La mayor parte de los modelos son gráficos realmente. Eh, ¿Y para qué nos sirven los modelos? Los modelos nos sirven para simplificar la visión de un fenómeno. Por ejemplo, la luz es un fenómeno bastante complicado de entender, así como a nivel profundo. Y nosotros utilizamos modelos para simplificar a la luz. Entonces, por ejemplo, cuando veamos óptica, nosotros, por ejemplo, un típico modelo que hacemos de la luz, el rayo de luz. El rayo de luz es una flechita. ¿Se fijan? Es una representación de la luz, no es la luz, pero una representación gráfica que yo estoy haciendo de su comportamiento. De hecho, la luz es bastante más complicada que este rayo, pero la puedo modelar así para ciertos efectos. La ventaja de los modelos es que tienen capacidad predictiva, es decir, me permiten predecir situaciones. Los modelos obviamente están basados en un marco conceptual, ¿cierto?
El triángulo con la luz y los colores. Eso. Es que el modelo, ese es un modelo, es una representación, sí. Ese es un modelo de la separación de la luz, que me permite explicar eso. Pero vamos a ver que el rayo de luz es mucho más amplio que esa representación. El rayo de luz no solo se explica para la luz y los colores, sino que el rayo de luz lo podemos usar para predecir la formación de imágenes, lo podemos ver para ver qué tipo de reflexión se forma, etcétera. Pero existen modelos de todos tipos. Existen modelos que solo sirven para una cosa, existen modelos que tienen bastante aplicabilidad, etcétera. Pero siempre entender que los modelos son siempre una simplificación, pero que nos permite dar una predicción sencilla. Lo segundo es una ley. Las leyes, en general en ciencia, son una relación definida entre dos o más variables. Pueden ser entre tres, cuatro, etcétera. Establece cualquier relación, ¿ya? Esta relación usualmente es matemática, en especial en física, pero en otras áreas de la ciencia puede ser más, ¿cómo se llama? Cualitativa. Una relación cualitativa también puede establecer una ley, pero en general, en física nosotros establecemos, no sé, una relación eh, no sé, entre la fuerza y la aceleración, por ejemplo. Podemos establecer una relación entre esas dos, que a mayor fuerza hay mayor aceleración, etcétera. Eh, Puede ser cualquier relación que se forme entre dos o más variables. Y finalmente, nosotros vamos a tener las teorías. Las teorías no es como lo que nosotros en el lenguaje cotidiano, hay que separar un poco la teoría que nosotros utilizamos con el lenguaje cotidiano con una teoría científica. Una teoría científica es una explicación conceptual de la realidad y es una explicación más o menos completa. Por ejemplo, la teoría de la mecánica de Newton es una explicación súper completa de cómo se mueven los cuerpos y está compuesto por varias leyes, está compuesta por varios descriptores, por varios principios, etc. Una teoría es una explicación global, ¿ya? Es una explicación global no necesariamente verdadera, ojo, ¿ya? Pero una explicación que responde a ciertas preguntas. Cotidianamente nosotros decimos teoría así como a lo que uno piensa que es, ya no sé. Idealmente esos son más parecidos a la hipótesis, las teorías cotidianas, ¿ya? Pero una teoría es una explicación conceptual y que está basada en hechos. Una teoría que no esté basada en hechos no es una teoría válida. Puede llamarse teoría, pero para que tenga validez tiene que estar basada en hechos, que estén comprobados y que fueron sujetos al método científico. Entonces esas son las tres diferencias. Modelo, representación súper concreta, una ley, relación entre dos más variables, y teoría, una explicación conceptual. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Ya. Un. Ya, perfecto. Avancemos. Eh, bueno, finalmente nos toca hablar ya de la física. La física es una ciencia, obviamente, es una parte de la ciencia que estudia todo tipo de fenómenos naturales. Eh, ¿Cómo se llama? Hay varias definiciones de la física, pero la física básicamente es la ciencia que estudia la materia y sus cambios y su relación. ¿Ya? Esta es como una definición más filosófica en la que está acá. Eh, y lo que pasa de la física y lo que a muchos les asusta es que utiliza mucha matemática, pero la física es una ciencia profundamente conceptual. ¿A qué me refiero? Y de hecho, probablemente en la PSU de física ustedes van a tener que hacer, no sé, 3 cálculos, 3, 4 cálculos. Y el resto son todos preguntas conceptuales. Las preguntas conceptuales pueden tener un análisis matemático detrás, ¿ya? Pero el tema de los cálculos no es tan grande, los cálculos que tienen que hacer. Entonces, esto es una recomendación.
En especial como si quieren estudiar física y que les vaya bien en física, eh, lo que típicamente nos piden los alumnos, o sea, o piden los alumnos es, ya, yo tengo un problema y al tiro me piden la fórmula para realizar ese problema. Y se aprenden que esa fórmula sirve para ese problema. Y eso no es la base, no es la esencia de la física. La esencia es que ustedes entiendan conceptualmente por qué esa fórmula me sirve para resolver ese problema. Y ustedes tengan la capacidad de razonar este problema conceptualmente y derivarlo finalmente para la resolución del ejercicio. Entonces, como recomendación personal, no traten de ver problemas, fórmulas, sino que traten de entender. Traten de entender lo que hay detrás. Eh, Ahora, permíteme un momentito. sí, Espero que no se me caiga ahora para hablar de correo. dale. Uno siempre, para mí, lo que es la física, sobre todo lo que es en relación a la ciencia, sobre todo la física, yo siempre la suelo llamar en las clases la ciencia del sentido común. ¿Por qué? Porque la física la van a ver en todos lados. Ustedes probablemente la aplican y la saben mucho mejor que los mismos libros que puedan estar viendo. Ustedes van a decir, pero ¿cómo? Si es lo que más me cuesta y es lo que peor me va. La verdad, piensen simplemente en una de las cosas más difíciles aquí que mucha gente se confunde, es en relación a el calor, por ejemplo. ¿Ustedes qué es lo que hacen para abrir una botella? Si está bien cerrada. Primero, agárranla, no tengo aquí ninguna botella con tapa, lamentablemente. Siempre la pedí al público, y ahora no hay público. Ustedes agarran la botella, la firman, produciendo aquí una mayor rosa al momento de hacer una mayor presión, o sea, produce una mayor presión y todo esto, intentan mover con la muñeca y no se mueve. Está bien cerrada esta tontera. ¿Qué es lo que hacen? Cambian el punto de fuerza utilizando un poco de torque, se apoyan en el codo, con lo que pueden hacer mayor trabajo. Normalmente ahí se podría abrir la botella. Algunas veces no pasa. ¿Qué es lo que hacen ahí? Calientan agua, o lo que yo haría, la verdad, pero estoy seguro que ustedes lo hacen, y yo lo digo porque soy medio viejo. Calientan agua y mojan la tapa con agua caliente. ¿Y qué es lo que pasa con el agua caliente con los cuerpos? Se dilatan. Por lo tanto, es mucho más fácil sacarlo. Y todo eso que hicieron son procesos físicos que a todo el mundo le cuesta un montón, pero lo hicieron solo para abrir una botella. Y hay cosas todavía mucho más geniales. Por ejemplo, si ustedes vienen y dicen, ya, viene un auto, lentito viene un auto. Ustedes saben que esa tontera pesa como 3 toneladas. Lo viene lentito. ¿Ustedes se van a poner al frente del auto? No. A pesar de que se mueva lentito, así, a menos de 1 km/h. Lento, sí, lento. No se van a poner al frente. Porque saben que la cantidad de el impulso que les va a dar, y de ahí los vamos a ver todo esto más adelante, va a ser gigante, solo porque pesa 3 toneladas. Solo por eso. Ahora, si viene una pelota mucho más rápido que, el- que este auto, ustedes incluso se van a atrever a pararla de pechito o como quieren, a pesar de que venía más rápido. ¿Por qué? Por la cantidad de materia o la masa que presentaba la pelota es muy distinta a la del auto. Y eso es un fenómeno físico también. Es algo que nosotros vemos y ustedes pasan. De ahí también se van a dar cuenta que mientras más fuerte le pegan a una pelota o tiran algo, más fuerte va a ser la velocidad. Y ustedes de ahí vamos a hacer unas correcciones, pero a grandes rasgos, cuanto más fuerza le tiro, más empeño le pongo, para no confundirlo, mientras más empeño le pongo, más rápido va a salir la cosa. Lo mismo acá. Luego se van a dar cuenta incluso de por qué las ondas, lo que es el sonido, cuando hay un solo parlante en el celular, porque el otro está malo, uno le pone la mano así como rodeándolo, uno puede escuchar mucho mejor. Esas son cosas de física que son geniales y pasan en el día a día. Y uno hasta las aprende, de repente salen hasta TikTok, no sé qué utilizan ahora, Instagram, no sé, digamos TikTok, que expliquen estos fenómenos, como uno dice así como, oh, los trucos.
Por ejemplo, el más divertido es los audífonos del celular. Si ustedes se los ponen en la nariz y abren la boca, se convierten en altavoces humanos. ¿Por qué? Lo veremos en la siguiente clase. Dale nomás. Por favor, no lo hagan mientras estamos en la clase. Yo lo he hecho, pero ¿cómo se llama? Para que, No, mi prima lo hace con este parlante del celular. Así lo pone en la nariz, se tapa la otra y abre la boca. No lo hace con los audífonos porque le da como asco, pero con el para que parlante. vean que sus profesores realmente no somos unos genios de corbata y de atuendos aquí, a pesar de que ustedes lo puedan pensar. Realmente somos un montón de, no voy a decir la palabra, pero somos un montón de personas que les encanta probar cosas y hacer tonteras. Y ahora les tengo un acertijo para que sepan más o menos por qué es importante el tener este bagaje, lo que es conocer cosas, aprender la base científica. Yeah. Sí, inténtenlo después, por favor. Yeah. El acertijo es el siguiente. Todos conocen el mazo de las cartas de Cariocas. ¿Ya? Yo les hago la pregunta. ¿Cuánto es la posibilidad de que al sacar la primera carta del mazo, esta sea el as de pica? Facilitemos la cosa y saquemos los jokers. El Felipe me va a contestar. Les voy a ayudar un poquitito para que ustedes también hagan el cálculo, diciendo, en un mazo de cartas de Carioca hay 13 cartas y de estas, o sea, es una escala de 13 cartas, que es la escala real, que están los de pica, trébol, corazón, diamante, y solo una es el as de pica. Por lo tanto, tenemos 13 por 4 y solo una es el as de pica. ¿Cuántas las posibilidades de al sacar la primera carta sea el as de pica? Ahí. 1 de 52. 13 por 4 da 52. De todas maneras, 1 de 52 me están comentando. Yo les voy a decir, ustedes me pueden decir, yo les voy a decir, es más o menos del 50%. Ustedes me van a decir, mucho menos, ¿cómo se te ocurre? Incluso es casi, casi como un 2% si le quieren poner ahí, sean muy amigables con las matemáticas. Yo les voy a decir que es el 100%. ¿Alguien se le ocurre por qué? ¿Alguien ha comprado un mazo de cartas nuevo? Nunca les dije que el mazo estaba revuelto. Si el mazo no está revuelto, la primera carta que está arriba son los 4 jokers. Si no están, porque yo les dije que los saqué, es el as de pica. ¡Ta! Por eso mismo es bueno que ustedes al momento de ver problemas, al momento de ver las cosas, ver la realidad que los rodea, se la cuestionen y digan, ¿es esto lo que realmente estoy viendo? Tatán, tatán, la acaba de explotar la cabeza. Yo solo por saber una cosa, una sola cosa, las probabilidades de achuntarle o de saber cambiaron de un 2% a un 100%. Solo por eso. Es por esto que a ustedes les tiene que encantar curiosear, ver las cosas, y lo pueden ver en su realidad, así como de repente si alguno de ustedes puede ver, que hicieron más o no, lo puedes buscar por internet. Si quisiera un acertijo un poco más, es bien, bien común. Si ustedes se pueden preguntar incluso por qué las luces, por qué tenemos luces blancas, cuál es la diferencia entre una luz blanca y la luz amarilla que se ven incluso en mi pieza acá, por qué tengo una luz amarilla. Son diferencias que veremos en 2 clases más. Son súper importantes, son súper geniales. La física, no le teman, no es la ciencia más extraña de la vida, es la ciencia de las cosas cotidianas. A menos quieran ver magnetismo y astronomía, ahí sí que no, ahí sí que se tienen Ah, telescopio, la verdad. pero ahí es chino mandarín. No, mentira. Lo vamos a ver también, lo vamos a ver, no se preocupen. Les va a O sea, encantar cuando vean los movimientos de los planetas.
Sí, eso ya no entra. Ah, ya. No Estoy sé. muy viejo, ¿ven? Estoy O muy sea, viejo. hay que ver si lo sacan. O sea, Hay que ver. Sí. puede, no sabemos nada. Ahora técnicamente lo sacaron todo. Solo entra gravitación No, y leyes de Kepler. ¿verdad? Ah, bueno, pero leyes de Kepler. Igual Sí, sirve. pues, pero sí, pero por ejemplo antes tenían que hacer descripciones de los movimientos de la luna, mareas y esas cosas que ya todo. Simplemente dejaron un universo muy mecanizado, como a la mecánica. Sí, pues. Mecánica de planetas. También, también ahí tiraste el tema de por qué en la mitología siempre relacionaban la luna con las mareas. Física, física. ¿Ven? Dale nomás con la clase, si no voy a seguir hablando tonteras. Sí, ya démosle. Eh, bueno, pues chiquillos, yo estoy muy de acuerdo, la física explora muchas cosas de la vida cotidiana, de hecho es la que más se ve. Eh, la química también a mí me gusta mucho, bueno, yo soy químico de profesión. Eh, también la van a ver, es súper cotidiano, la química, la cocina es la química también, por si acaso, como para también tirarlos para ese lado. Y bien, pues ya yéndonos como a lo concreto de lo que vamos a hacer, ¿cierto? Los ejes principales que tratamos en enseñanza media son ondas, mecánica, energía y electricidad y magnetismo. Antes había un eje separado que era macro y microcosmos, que se básicamente lo tomaron y lo hicieron pedazos y lo repartieron entre los demás ejes. Pero está, ¿cómo se llama? Implícito en la vida. Eh, áreas temáticas del común, yo les dije que eran cuatro, pero en común solo entran tres, que son las que ya les dije, ¿cierto? Ondas, mecánica y energía. Eh, electromagnetismo, solo para la gente de electivo, ¿ya? El DEMRE puede darnos la sorpresa quizá, por ejemplo, bueno, no sé si ustedes en séptimo, octavo básico también deberían haber tenido física, y ahí les pasan un poquito de electricidad. Eh, el punto es que si el DEMRA ahora decide incluir esa materia de séptimo y octavo, eh, también podría llegar quizá a entrar electricidad acá, pero no sé. Yo ahora lo encuentro poco probable porque el año pasado también pensamos que podía entrar y no pasó. Así que este año le apostamos nuestras cartas que no. Pero el DEMRE siempre nos sorprende. Eh, bien, ahora algunas cosas de la física más o menos básicas. Eh, y bueno, mira, yo antes tenía otro PowerPoint, pero que no lo alcancé a editar de flojo. Eh, pero yo siempre parto pensando en el que una cosa es observar el fenómeno y generar una explicación conceptual, pero nosotros ¿cómo cuantificamos esto? ¿Cómo cuantificamos lo que observamos? Y nosotros lo cuantificamos a través del proceso de medición. La medición es uno de los procesos por los que la ciencia puede obtener resultados que se repiten. Porque a pesar de lo bueno que sean las descripciones cualitativas, las descripciones numéricas me establecen una relación, eh, ¿cierto? Que me permite hacer predicciones más precisas. Eh, entonces, la principal arma de los físicos y de los físicos es la medición. Y la medición no es más que nada una forma de comparar. Medir es comparar, ¿cierto? Yo comparo mi fenómeno físico con una referencia que yo tengo. Por ejemplo, comparo cuánto mide mi brazo en comparación a una wincha. Y esa wincha la tengo medida. Entonces comparo mi brazo con esa escala y doy, por ejemplo, cuánto mide mi antebrazo, etcétera. Medir es comparar. Y nosotros graduamos, ¿y qué es lo que nosotros medimos? Perdón. Lo que nosotros medimos son magnitudes físicas. Las magnitudes físicas son cualquier propiedad que nosotros podamos medir y registrar a través de un número. En general, nosotros vamos a ponerle un número y una unidad, y esta unidad es básicamente la referencia con la que yo comparo la magnitud física. Yo tengo la magnitud física y la comparo con un patrón que está en una cierta unidad. Entonces la unidad es básicamente, eh, es lo que me representa con qué lo medí. Por ejemplo, esta es mi altura, yo siempre la pongo como ejemplo. Me quedé chiquito.
Ya creo que el promedio nacional de estatura cada año crece más y yo voy quedando en la olvidación. Eh, Somos enanos, Felipe, sí, hay que admitirlo. sí, soy un enano. Mido 1,69, no alcancé el 1,70 m. Y no crecí más allá de los 18, eso es lo que yo dije, ya, ojalá, ya, pero al menos me queda por crecer. Y no. Tú creciste hasta los 18, yo no crecí. Toda la ropa de primero medio me queda todavía. Chuta. No, a mí no me queda, estoy F. muy gordo. Estoy muy gordo para Para, que me quede. para poner un poquitito lo que estaba diciendo Felipe, si yo digo mido 1,71 metros, 1,71 metros, todo el mundo me entiende. Si yo digo mido 171 centímetros, nuevamente todo el mundo me entiende. Si yo digo tengo una masa de 73 kilos, ustedes van a decir, ya, entiendo esto. Pero si yo voy y les digo, me caí, ustedes van a decir, pero ¿para dónde? Adelante, para atrás, al lado, al otro lado, por la escalera. Esta acción de me caí va relacionada a los vectores. No es lo mismo caerse hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados y hacia allá. ¿Por qué? Porque el hecho de caerse es una fuerza. Y ustedes se van a dar cuenta, si ustedes hacen el esfuerzo en su casa, y se caen para adelante, se van a dar cuenta que se van a pegar en la frente. Y se caen para atrás en la nuca. No lo hagan, por favor, no lo hagan. Quédense nomás con los parlantes en la nariz. Y por esto mismo, es importante que de repente si yo les digo aceleré, te van a decir para dónde. Porque no es lo mismo estar en un ascensor y acelerar para arriba que acelerar hacia abajo. Sí, No es lo mismo estar acelerando en un auto hacia atrás, te van a decir, oh chuta, estamos retrocediendo en el auto, que acelerar hacia adelante, te estarían avanzando. Todo esto depende de puntos de referencia y lo veremos más adelante. Todo está... exacto. Acá. Bueno, el punto es que sí, en general, esto es un número y una cercanía, pero eso depende de qué tipo de magnitud esté midiendo. Y es por eso que acá nosotros vamos a hacer la diferencia, como decía, entre magnitudes escalares, que básicamente solo necesitan el número y la unidad, o las vectoriales. Lo otro es como una clasificación más como de viejos. Ya el tema de las magnitudes fundamentales o derivadas, eso es como ya no tiene como una lógica, sino que es básicamente que las magnitudes fundamentales son elegidas por convención. Y esto básicamente un grupo de hombres muy viejos se juntaron a decidir, como ha pasado toda la historia. Bueno, la historia moderna está tratando de cambiar un poco eso, y se decidieron que iban a ser las 7 magnitudes básicas. Y yo no entiendo por qué algunas son magnitudes básicas todavía. Entonces, la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancias son las unidades básicas del sistema internacional. Y todas las demás unidades del sistema se van a poder definir en términos de estas 7. Cualquier unidad que se invente va a ser en términos de una de estas 7. ¿Ya? Una mezcla de estas 7. Disculpen. Y la magnitud de derivada básicamente se obtiene de la multiplicación o división, ojo, no suma, de magnitudes fundamentales. ¿Ya? Por ejemplo, la velocidad, ¿cierto? Se suele medir en metros por segundo, que esta unidad es una unidad compuesta porque está medida por longitud arriba y tiempo abajo. Entonces la velocidad es una magnitud que se mide longitud sobre tiempo, y etcétera. Estas son todas unidades que, por ejemplo, el metro por segundo no tiene un nombre específico, pero cuando las unidades ya son bastante complicadas, por ejemplo, el joule es kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces yo no ando diciendo, no sé, la persona hizo un trabajo de 80 kilogramos metro cuadrado sobre segundo cuadrado, sino de que nosotros simplemente le decimos, a toda esta cosa le empezamos a poner nombre específico. Y ahí sale el Julio, nuestro querido amigo Julio. Eh, los joules. Acá en Chile creo que nosotros le solemos decir a la unidad en inglés, pero por si ven videos de españoles, los españoles tienen nombre para todo. Los Julios, los Colombios, los Vatios, todo lo que sea.
dividido o multiplicado. Por ejemplo, a ver, una unidad multiplicada puede ser la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, el momentum, básicamente se mide en kilogramos. Bueno, son 3. Kilogramos por metro dividido en segundos. Así se mide el momentum. Es decir, tiene una multiplicación y una división en su definición. Eso. Así que también puede ser multiplicación. Ya. Conversión de unidades. Convertir unidades, chiquillos, es bastante fácil. Bueno, yo sé que ustedes hacen regla de 3, la mayor parte, y igual creo que por temas de tiempo, a mí me gusta enseñar este método porque lo encuentro elegante, pero eventualmente si que tengo tiempo otra clase, lo enseñaría, que este se llama el método del factor unitario, que básicamente uno más o menos sabe la equivalencia para transmitir unidades, pero eso lo podemos ver en otra ocasión porque no es tan difícil. Pero, ya, bueno, lo explicaré ahora. Eh, sí, eso es porfis porque lo explique, ¿cierto? O es porque nos queremos ir nomás. Porque queda poquito. Ya. Entonces, ya. Entonces, no Para sé, que lo explique. ya. Por ejemplo, este método, no sé, usualmente las cosas cuando uno ve en Gringolandia, uno lo ve en millas, ¿cierto? Todas las distancias los gringos las dicen en millas y uno no entiende a cuánto están las cosas. Por ejemplo, la distancia entre Nueva York y Los Ángeles es 2.800 millas. ¿Eso es mucho o poco? No lo sé. ¿Ya? Pueden ser que estén al lado. Bueno, más o menos si ustedes saben dónde queda Nueva York y Los Ángeles, podrían decir que son mucho. Pero si no saben, esa información es bastante complicada de interpretar para nosotros. Entonces, lo que uno hace, uno busca en Internet. ¿Cuánto es una milla? Y en Internet me dice, una milla es igual a 1.6 kilómetros. ¿Sí? Y yo me pregunto, ¿qué pasa si yo paso el 1,6 kilómetros dividiendo para allá? Yo obtengo un factor que es conceptualmente un 1. Una milla sobre 1,6 kilómetros es conceptualmente 1. Y tanto así lo es como 1,6 kilómetros dividido en una milla. Eso también es conceptualmente 1. No es numéricamente 1, pero es conceptualmente un 1. Porque lo de arriba de la fracción es una cantidad equivalente a lo de abajo. Entonces yo puedo hacer un montón de factores unitarios. Puedo hacer una milla es 1,6 kilómetros, 1,6 kilómetros es una milla, un kilómetro son 0,62 millas, o 0,62 kilómetros es una milla. Todas estas fracciones se llaman factores unitarios. Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos este factor unitario? Básicamente, nosotros tomamos nuestro número que tiene la unidad inicial y lo tenemos que multiplicar por un factor unitario que tenga nuestra unidad inicial abajo y arriba tenga nuestra unidad deseada. En este caso, yo tengo 2.800 millas. Y si yo la quiero convertir, yo tengo que multiplicar por un factor unitario que tenga las millas abajo. Es decir, mi unidad inicial son las millas. Entonces mi factor unitario tiene que tener milla abajo. Y la unidad deseada que yo quiero, por ejemplo, los kilómetros. ¿Sí? Entonces busco algún factor unitario que me sirva. Por ejemplo, este me sirve de pana, ¿cierto? Milla abajo, kilómetro arriba. Entonces yo acá pongo una milla, 1,6 kilómetros. ¿Y se fijan? ¿Por qué yo tengo que usar esto? Porque si acá se cancela la unidad con la unidad y el resultado me queda con la unidad que yo quiero. El otro dice 0,62 kilómetros, chiquillos, porque eh, el otro dice 0,62 kilómetros porque al revés. ¿Ya? Acá yo tengo cuánto vale. Ah, perdón, eso está mal. Acá tengo lo que vale una milla
y acá tengo lo que vale 1 kilómetro. Es como hacerlo en centímetros. Por ejemplo, ustedes pueden decir que 100 centímetros son 1 metro, o pueden hacer que es 1 centímetro es igual a 0,01 metro. Estas dos son la misma cosa, pero en una el 1 está en el metro y en el otra el 1 está en el centímetro. Esto es lo mismo. Acá yo tengo el factor unitario con el 1 en la milla y acá tengo el factor unitario con el 1 en el kilómetro. Entonces esto está al revés, chiquillo. Acá esto es 1 kilómetro y esto es 0,62. Ese es el otro factor. Este está malo de acá, obviarlo. Pero por ejemplo puedo utilizar este. Cualquiera de estos dos me sirve. Cualquiera de los dos es válido. Entonces el punto acá es que, bueno, acá está mejor escrito. Si se fijan acá, déjenme borrar las entradas manuscritas. Acá 208.000, milla con milla se va y me da 4.500 kilómetros. Eso es harto. Es casi más o menos la extensión de Chile, ¿no, Ángel? Bueno, Mire, yo solo sé cuánto mide el intestino delgado. No sé si ¿sabéis llega a cuánto saberlo, mide en millas? pero cuánto mide Chile no tengo idea. Pero sí, creo que son. Ya, y lo otro es con el otro, po. Si se fijan este, no 1.800 también así, si los sacan más o menos es 4.500 también. ¿Ya? Cualquiera de los dos factores sirve. Y no sé, por ejemplo, si yo quiero, no sé, si yo les digo, por ejemplo, 1 pulgada son 254 centímetros. Entonces yo quiero saber, no sé, cuánto mide mi tele de 30 pulgadas. Que no sé si tengo, no sé cuánto mide mi tele. Sirve con todas las unidades de medida. Entonces yo acá tengo que multiplicar. Chile, como dato con Chile continental, porque si se acuerdan tenemos como 3 continentes, ¿Sí? mide 4.270 kilómetros. Entonces New York y Los Ángeles están más lejos que de punta a punta. A ver, Dato, voy a revisar. ya. Entonces acá yo tengo que, si yo quiero saber cuánto mide mi tele de 30 pulgadas, yo tengo que poner pulgada acá. Y arriba tengo que poner centímetro. ¿Y qué va en cada lado? Si abajo va pulgada, tiene que ir 1 pulgada. Y si arriba va centímetros, tiene que ir 2,54. Y eso les va a dar cuánto mide su tele de 30 pulgadas. Sí, es que lo aproximé. Lo que pasa, chiquillos, es que sí, Ruth, tienes razón. Lo que pasa es que una, una milla no es exactamente 1,6 kilómetros, sino que es 1,59, bla, bla, bla. Entonces, y 1 kilómetro no es exactamente 0,62, sino que es 0,62, bla, 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 lo que sea. Entonces, esos decimales que trunqué me dan la aproximación que es distinta. Pero no deberían preocuparse así por eso. Porque se fijan, si yo utilizo dos decimales, entonces mi resultado me va a dar correcto en las dos cifras. Entonces, si te fijáis, cuando tú aproximáis tu número 4.480, si lo aproximáis a las dos primeras cifras, te da 4.500. Y el 4.516, si lo aproximáis a las dos cifras, también te da 4.500. Entonces, esto es un tema de que en ciencia se llama cifra significativa, que es cuántas cifras utilizamos, etcétera, cómo aproximamos. Y hay un sistema entero que se encarga de eso. Pero a nosotros no nos compete porque la PSU no pide eso. Así que no se compliquen por estas aproximaciones. Y eso da un número que no tengo y no quiero calcularlo. Pero este método sirve para cualquier unidad. Si alguien prefiere seguir haciendo reglas de tres, sigue haciendo reglas de tres, la PSU no evalúa eso. Tienen que aprenderse las equivalencias básicas.
Si necesitan una equivalencia extra, la PSU les da la equivalencia, ¿ya? Pero las básicas tienen que aprenderse el sistema, ¿cómo se llama? Kilómetro a hora de metro por segundo, eso también lo vamos a ver en su momento. Todas las equivalencias y esas cosas, no se asusten ahora, no, de verdad no se asusten, los vamos a ver en su momento. Sí, o sea, de hecho, con lo que sabemos ahora, pueden sacar de kilómetros por hora a metros por segundo, por ejemplo. Uno acá tiene kilómetros por hora, y acá, como tenemos dos unidades, tenemos que hacer dos equivalencias Hay que multiplicarlo por dos unitos. por dos Uno unidades. que tenga los kilómetros, uno que tenga los metros arriba y los kilómetros abajo, y otro que tenga las horas arriba y los segundos abajo. Exacto. ¿Por qué acá, si se fijan, es al revés? Porque la hora está abajo, entonces la hora tiene que ir arriba. ¿Sí? La hora tiene que ir arriba porque está eso. Entonces, si se fijan acá, un kilómetro son 1000 metros, eso se lo tienen que saber. Y tienen que saber que una hora son 3600 segundos. ¿Por qué tendrían que saber eso? Porque Porque 60 por 60 por 60 60. son 3600. Y ahí ustedes tienen para convertir. El kilómetro se anula con el kilómetro y la hora se anula con la hora. Y les queda. Y en la regla que aparece que tienen que dividir por 3,6. ¿Sí? Ya. Voy a finalizar con magnitudes vectoriales porque ya van a ser las 8 y yo soy pro de que ustedes tengan su tiempo para tomar 11, ¿ya? Así que em, si nos falta un poco, lo vemos en la otra clase, siempre. Siempre se puede hacer eso. Entonces, una magnitud física vectorial, ahora nos vamos a la otra clasificación, de vectorial a escalares. Las magnitudes escalares, que son las primeras, que yo no entiendo por qué lo tengo en este orden, las magnitudes escalares simplemente corresponden al número asociado con su unidad. Porque si yo digo solo el número con su unidad, yo sé a lo que se está refiriendo, lo que me dijo Ángel. O sea, lo que decía el Ángel. Si yo digo peso, yo peso 71 kilos, todos me entienden que peso 71 kilos, ¿cachai? Eh, pero cosa distinta es que si yo digo, no sé, a este mouse le apliqué una fuerza de 2 newton. Y como uno sabe que yo le aplique una fuerza, por ejemplo, de 2 newton hacia arriba, es distinto, tiene un efecto distinto que yo le aplique una fuerza de 2 newton hacia el lado. Pero que el mouse pese 500 gramos es universal. Entonces las magnitudes escalares son las magnitudes cuyo sentido solo se define por el número y, ¿cómo se llama? Y la unidad que va acompañada. ¿Ya? En cambio, los vectores necesitan definirse, aparte de cuánto es el número, necesita definirse la dirección y el sentido. Entonces, en este caso, eh, ¿cómo nosotros representamos aparte un número que tengo que señalarle hacia dónde va? Y lo razonable es con una flecha. Es decir, si yo tengo mi mouse acá, yo puedo señalar, le tiré, le apliqué la fuerza de 2 hacia el lado, entonces yo anoto una flechita que tenga, que mida 2 y que apunta hacia el lado. Ujú. O si yo le hubiera dado mi fuerza hacia arriba, dibujo una flechita que apunta hacia arriba, que mide 2, ¿cierto? Etcétera. Entonces, nace la necesidad de crear los vectores. Los vectores básicamente son esta representación matemática de una magnitud física que requiere que yo señale tanto de la dirección con el sentido y el sentido. Esto lo vamos a ver más a profundidad cuando veamos vectores. Pero bueno, ustedes saben que los vectores nosotros los podemos representar en un gráfico. Lo podemos representar en un gráfico 2D o 3D dependiendo. La PSU, gracias a Dios. O sea, bueno, yo soy ateo chiquillo y más encima digo gracias a Dios. No se me pasa. Lo siento. Ojalá se te pase. Utiliza 2D, vectores en 2 dimensiones. Porque los vectores en 3 dimensiones son un poquito más complicados. ¿Ya?
Es decir, un vector tiene una dimensión horizontal como una dimensión vertical, que vamos a llamar componentes X y componentes Y. Que básicamente si yo tengo, no sé, dibujo mi vector en el espacio, la componente X va a ser la sombra que hace el vector sobre el eje horizontal, y la componente Y va a ser la sombra que hace el vector sobre la componente vertical. Esto es lo que nosotros llamamos A y B. Y un vector se puede escribir como un vector se puede escribir en términos de sus componentes. Es decir, se puede escribir en términos de su componente horizontal y en términos de su componente vertical. Se puede escribir en formato par ordenado o se puede escribir en formato, ¿cómo se llama? De vectores unitarios. El vector unitario y tongo representa que esa parte está en el eje X, y el vector unitario en J tongo representa que está en el eje Y. Nada más. Ya, más adelante, si quieren, después podemos, cuando veamos cinemática, vamos a profundizar en esto. Ahora bien, el módulo corresponde al largo de la flecha. La dirección corresponde a la inclinación de la flecha. Bueno, justo no tengo un lápiz acá, pero consideren mi celular. La dirección corresponde a la línea que contiene la inclinación de mi celular, a esta línea imaginaria. La línea, por ejemplo, que pueden ver del cargador. ¿Sí? Esa es la dirección. Entonces, por ejemplo, no sé, esto se representa respecto con el ángulo. Ahora, mi celular tiene una inclinación de 30 grados respecto a la horizontal, que por ejemplo es distinto a que si tuviera, esta es una dirección distinta, esta es la dirección vertical, o la dirección de 90 grados respecto a la horizontal, ¿sí? Etcétera. Y ya lo otro es el sentido, y el sentido se define en una sola dirección, y corresponde hacia dónde apunta la flecha. En este caso, por ejemplo, en la dirección de 30 grados está la dirección hacia acá, o está la dirección inversa, que es la dirección, o sea, el sentido, perdón, el sentido hacia acá, y el otro es el sentido hacia allá. Entonces, ojo, no confundirse, el sentido es hacia dónde apunta la flecha en una cierta dirección, y la dirección representa, eh, entre comillas, la inclinación del vector. Entonces, yo siempre esto lo explico con el metro. No sé, la línea 1, si se fijan, recorre Santiago así la mitad. Así recorre la línea 1 del metro. Eh, para los que no son santiaguinos, la línea 1 recorre de oeste hasta la cordillera, a este. Entonces uno podría decir que la dirección, la línea que corresponde a la línea 1, es dirección oeste-este, y el sentido es hacia dónde avanza el tren. La línea 1 tiene dos sentidos. Tiene el sentido oeste, que es hacia San Pablo, y tiene el sentido este, que es hacia los dominios, etc. Exacto, obviamente San Pablo después se curva un poco hacia arriba, pero es como simplificando el caso del metro. Entonces una misma dirección siempre tiene dos sentidos. Ya, no confundirse. Y con eso terminamos pero les advierto acá, chiquillos, eventualmente esto es lo que vamos a necesitar primero para física. Vamos a necesitar un poco, no tanto para ondas, las funciones no las vamos a necesitar para ondas, y los vectores no los vamos a necesitar para la primera unidad, pero sí vamos a necesitar para la segunda unidad ecuaciones. Es decir, que sepamos resolver una ecuación de primer grado. Eso lo podemos repasar un poco eh, cuando vayamos a hacer esa parte de la clase. Esta clase sí la voy a subir a YouTube. Eh, vamos a publicar el canal por el Instagram y lo voy a subir al Moodle para... A mí me cuesta decir Moodle, ¿ya? Es como... Siento que lo digo como muy forzado, ¿ya? Voy a publicar el canal para que todos lo vean. Y ahí vamos a estar en YouTube nosotros.
Esta clase no tiene materia tan dura, lo más importante fue lo de pensamiento científico, quizás las definiciones de variable, hipótesis, ley, todas esas cosas que sí preguntan directamente en la PSU. Y todo el resto de estas son herramientas que nosotros vamos a realizar. Les pido por favor, chiquillos, que vean su nivel de ecuaciones, ¿ya? Igual nosotros lo podemos mirar. Eh, yo creo que voy a tirar una encuesta para ver cómo qué tal estamos con las ecuaciones de primer grado que vamos a necesitar y a ver qué tanto necesitamos repasar de eso. Eh, Acá en el Power que está subido a la plataforma, hay un ejemplo de ecuaciones que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, la típica que de hecho vamos a ver mucho es la ecuación de la rapidez de una onda. Entonces, vean si pueden resolver este ejercicio. Básicamente les damos eso, la relación entre la velocidad, la longitud de onda y la frecuencia. Y nosotros les damos la velocidad y la longitud de onda y les pedimos el valor de F. Ese tipo de operaciones es la que tenemos que ser capaces de resolver para nosotros realizar el curso. Esto es lo mínimo. Eh, Esto ni siquiera tienen que pensar un poco en física, sino que esto es como la matemática que vamos a necesitar. Y eso, chiquillos. Eh, ¿Cómo se llama? Voy a parar la grabación.